Y la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien ha sido mencionada, vinculada en estos audios difundidos este fin de semana, ha emitido un comunicado que vamos a compartir de inmediato. Ella dice que ante la serie de audios difundidos desde el día de ayer domingo, en los que se hace referencia a supuestas coordinaciones de representantes del Ministerio Público para favorecer o perjudicar a funcionarios investigados, como máxima autoridad de la institución, manifiesto mi firme rechazo frente a las expresiones falsas y agraviantes contenidas en dichos audios. Desde que inicié mi gestión como fiscal de la Nación el 9 de enero del 2019 hasta la fecha, he defendido la imparcialidad y objetividad en la actuación fiscal en todos los niveles. Asimismo, que las investigaciones se desarrollen dentro de los parámetros que impone la Constitución política y la ley, teniendo como única motivación la defensa de la sociedad y la persecución del delito. No cabe duda que estas acciones corresponden a maniobras que pretenden cuestionar y desacreditar el trabajo desplegado por la Fiscalía y los resultados obtenidos en los distintos ámbitos y especialmente en la lucha contra la corrupción. Finalmente, el Ministerio Público reitera a la ciudadanía el compromiso de seguir en el firme propósito de enfrentar la corrupción que cualquiera de sus manifestaciones y evitar todo intento de impunidad. Firma entonces Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación. Bien, y como lo hemos comentado a lo largo del día, el día de hoy, esta mañana, el Ejecutivo ha presentado a través de la Procuraduría ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial frente a la moción de vacancia presidencial que está impulsando el Congreso de la República. Vamos a compartir de inmediato cuáles son los plazos que tiene el Tribunal Constitucional para poder dar cuenta de esta demanda. Según el Código Procesal Constitucional, el Ejecutivo interpone la demanda competencial contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Eso es lo que ha ocurrido esta mañana. Luego, el Tribunal Constitucional decide la admisión o no de la demanda. De esa manera, notifica al Congreso para que formule sus descargos y tiene un plazo de 10 días para notificar la admisión de esta demanda. Luego el Congreso debe responder por escrito a la demanda y para ello tiene un plazo de 30 días. El TC fija una fecha de audiencia y ambas partes tienen que exponer sus alegatos y finalmente el Tribunal Constitucional emite una sentencia. Para ello tiene un plazo de hasta 60 días desde que se presentó la demanda, es decir, desde el día de hoy. Esos son los pasos entonces que va a seguir la demanda competencial que va a tener el Tribunal Constitucional para poder dar cuenta finalmente de la decisión que tome al final. Muy bien, vamos a conversar justamente sobre estas medidas que está imponiendo el Ejecutivo, cuáles son las posibilidades que tiene el Congreso de la República, los recursos que ellos pueden interponer. De inmediato con la constitucionalista Beatriz Ramírez, que ya nos acompaña en el programa. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctora Ramírez, hoy el procurador del Ministerio de Justicia dice que interponen estas medidas argumentándose en el uso indebido del Congreso de la República de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿Está de acuerdo con esta medida que está interponiendo en primer lugar el Ejecutivo? ¿Es válida en ese contexto? Ok, yo diría que sí. A mí me parece que la demanda de fondo está bien planteada. La demanda lo que señala es que el Ejecutivo está siendo invadido en la competencia de dirigir la política de gobierno porque el Congreso está usando mal una competencia que tiene asignado, que es declarar la vacancia de un presidente. Lo que está diciendo el Ejecutivo es que declarar la vacancia debería estar basado en cosas objetivas, pero el Congreso lo está usando como una forma de control político, salteándose, es decir, sin usar los procedimientos de control político que están explícitamente regulados para eso. Entonces, a mí me parece que es una fundamentación buena. El tema de la cautelar es lo que creo entre varias colegas tenemos diferentes posturas porque muchas y muchos sí pensamos que hay quizás no tan buenas expectativas respecto de la cautelar en la detención que tiene el Ejecutivo. Claro, el Ejecutivo con esa medida cautelar lo que pretende es que no se lleve a cabo la sesión de ese viernes donde podría consumarse una vacancia presidencial.
Tal cual. De hecho, la demanda lo que dice es que se deje sin efecto los acuerdos que ya ha tomado el Congreso, es decir, tanto la presentación de la moción como el acuerdo de admitir la moción de vacancia a trámite, que se suspenda el procedimiento. Y ahí creo que la controversia está en si esa es la única medida posible. ¿Por qué? Porque del contexto parece que hay una medida posible que haría no necesario que el TC apure la decisión de la cautelar, que es que probablemente no tengan los 87 votos en el Congreso, ¿no? Hemos visto el fin de semana que varios líderes y lideresas de partidos han como que tomado un paso hacia atrás y es posible que el impulso inicial que tuvo esta moción de vacancia ya no se concrete. Ahora, pero poniéndonos en el escenario de que la medida cautelar va a tener que resolverse de todas maneras en el Tribunal Constitucional, pero podría, en base a los plazos que tiene este ente, resolverla antes del día viernes o hay las posibilidades de que esto no se dé. Lo que podría pasar hasta antes del día viernes es que se pronuncien sobre la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la medida cautelar que ha pedido el Ejecutivo tiene que tener sentido antes del viernes, porque ellos, lo que quiere el Ejecutivo es que no haya la presentación del presidente el día viernes, porque se quedaría congelado el procedimiento, ¿no? En principio es una posibilidad que el tribunal decida sobre la medida cautelar, porque lo que está pidiendo el Ejecutivo es justamente que se congele en este momento el procedimiento para que lo del viernes no se realice. Eso es lo que me parece que es la discusión más inmediata. Si el tribunal tiene que declararse competente para conocer el fondo, es decir, la demanda competencial, me parece que la mayoría de colegas estaría de acuerdo en decir que sí, salvo la defensa del Congreso, obviamente, porque los abogados que hacen la defensa del Congreso obviamente no están de acuerdo. Pero el resto, que digamos no tiene un contrato detrás, creo que pensaría que sí. Sobre la cautelar es que creo que varias y varios tenemos dudas, pero depende básicamente de lo que TC decía mañana. Mañana ellos se reúnen y decidirán si agendan esto para el jueves, ¿no? Ahora, pero ¿cabría la posibilidad de que esa medida cautelar se resuelva, digamos, la próxima semana y que el día viernes el presidente Martín Vizcarra sea vacado? ¿Qué pasaría en ese escenario? El escenario que yo personalmente señalo que es el mejor para que el Ejecutivo planteara la cautelar es si efectivamente había la votación el día viernes y en ese momento el Ejecutivo planteaba su medida cautelar para que esta votación ya firme no surte efectos, es decir, para parar los efectos hasta que se resolviera el tema de fondo. El asunto es que de lo que hemos visto de la demanda cautelar del Ejecutivo, la primera hoja es súper clara. Y lo que pide la Procuraduría en lo constitucional del Ejecutivo es que el presidente ni siquiera tenga que ir el viernes, ¿no? No se han puesto en el escenario de que la votación se produzca, sino que están pidiendo parar el procedimiento en el estado en el que lo tenemos ahora o mañana o el miércoles o el jueves. Ahora, hoy el presidente Martín Vizcarra, en el discurso que da, dice que efectivamente él no puede ser acusado en el ejercicio de sus funciones, eso está establecido además en la Constitución, pero podría ser investigado en estos meses hasta que él deje el mandato. ¿Hasta qué punto podrían avanzar las investigaciones? Como entiendo que ya están avanzando también por parte de Fiscalía. Ahí hay dos posiciones. Una posición que es a la que yo me adhiero es que el presidente puede ser investigado como cualquier otro mortal, siempre y cuando no tenga que ser acusado. Es decir, lo que no puede ser es ser acusado. Puede ser investigado, se le pueden dar ciertas deferencias propias. Doctora Ramírez, permítame un instante, por favor, que la interrumpa. Tenemos que hacer un breve corte, permítame por favor. Tenemos un audio en exclusiva del ministro de Energía y Minas, Miguel Inchausti, que vamos a compartir de inmediato. El viernes recibí mensajes de dos personas cercanas a Acción Popular que me consta que están vinculados al Congreso. En uno de ellos, en tono combinatorio, se hacía mención a la memoria de mi padre, señalando que tengo un gran apellido que cuidar y que sé cómo se resuelven los choques que existen entre dos poderes del Estado, que aún soy joven y tengo un futuro político por delante y que recuerde lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski. El segundo mensaje me dijo que no me preocupe, que están tercerizando el gabinete de transición y que en el supuesto de un gobierno del congresista Merino, yo continuaría en el gabinete.
Me sentí indignado y por eso lo comenté al presidente y a todo el gabinete el sábado último. Estoy seguro que estos mensajes no representan el sentir del Partido Acción Popular. Mi padre, como todos los líderes de Acción Popular, tenía una profunda vocación democrática, se enfrentaron a distintas dictaduras y sufrieron persecución política. Por eso, considero que en este momento que estamos enfrentando una pandemia, tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar juntos para combatir esta pandemia de la mejor forma. Serenidad y respeto a todos los actores que están alrededor de este combate a la pandemia es lo que demanda en este momento. Considero que el Perú tiene que seguir unido por el desarrollo del país, por salir y combatir y ganar a esta guerra frente a la pandemia. Escuchamos entonces las declaraciones del ministro de Energía y Minas, quien asegura que 2 personas de Acción Popular se le acercaron para confirmarle que en un gobierno liderado por Manuel Merino, él mantendría su cargo, seguiría siendo el titular de Energía y Minas. Doctora Ramírez, mil disculpas por haberla interrumpido, teníamos que dar a conocer ese audio y aprovecho además esta comunicación para hacerle la consulta que acabamos de escuchar en medio de que se agrava aún más esta situación política con esta denuncia del ministro Inchausegui al asegurar que ya estaban conformando un gabinete cuando la moción de vacancia, cuando la vacancia ni siquiera se ha votado, todavía ni siquiera hemos llegado al día viernes. ¿Qué pasa en ese contexto? Es muy fuerte, la verdad es que me he quedado así un poco en shock escuchando al ministro señalando que casi le ofrecieron que no iba a perder su chamba en el gobierno del eventual presidente Merino de Lama, hoy presidente del Congreso. Y la verdad es que creo que es una raya más al tigre de un proceso de rompimiento del orden institucional, ¿no? Creo que ya las llamadas del presidente del Congreso ameritaban por lo menos que le presenten una moción de censura por ser poco elegantes y poco pertinentes en el mejor de los sentidos. Pero ya que encima personas de su entorno hayan llamado a un ministro de Estado que presuntamente tendría una afinidad con su partido por la línea paterna, por la tradición del padre, el señor Inchaustegui, me parece que es un insumo más para señalar que había toda ya una maquinaria detrás para poder eventualmente tomar el poder y que no ha sido tan espontáneo lo del jueves, cuando la gente que está escuchando RPP como yo, de pronto empezó a escuchar audios en el Pleno del Congreso, ¿no? Entonces, nada, yo creo que por lo menos, por menos cosas se ha pretendido censurar presidentes del Congreso y creo que tocaría que las fuerzas democráticas del Congreso lo hagan. Una posible responsabilidad penal, en verdad creo que corresponde al Ministerio Público analizarla. Yo no creo que en principio sea lo que corresponda, al menos de primera mano, pero una responsabilidad política me parece que se impone, porque realmente a uno se queda en choque escuchando a un ministro señalando eso, ¿no? Sin duda, porque además no acusa directamente a Manuel Merino, pero sí habla de 2 personas de Acción Popular. No sabemos si son personas directamente del partido, otros parlamentarios, pero sí es una situación bastante turbia. Ahora, esta tarde el presidente Martín Vizcarra daba a conocer esto, ¿no? Decía que Manuel Merino ya estaba conformando su gabinete y hablaba de una conspiración. Esto, lo que acabamos de escuchar hace unos instantes, ¿refuerza la teoría del presidente? ¿Le da más insumos? Yo creo que refuerza la idea de que acá hay mucho más detrás de lo que nosotras como ciudadanas y ciudadanos hemos visto. Y que no ha habido mucha espontaneidad tras lo que se supone que pasó muy rápido el día jueves. Y que de pronto no es tan gratuito que tuviéramos peritajes tan rápidos y que toda esta moción de vacancia se presentara relativamente tan rápido el día jueves y se admitiera el viernes. Todo parece indicar que había mucho más expectativa de llegar al poder que la que parece ser una respuesta espontánea que se nos ha querido decir. Y por eso solo quisiera reforzar, Tatiana, en un país tan frágil, con una institucionalidad tan frágil como el Perú, está bien que eso lo resuelva el Tribunal Constitucional.
sea, eso es lo poco de institucionalidad que tenemos, que alguien dirima los conflictos entre los poderes públicos. Yo creo que, como alguien que ha estudiado Derecho y Derecho Constitucional, yo creo que lo mínimo que quieres es que los conflictos se resuelvan por una buena vía. Y esa es la vía. Me queda claro por lo que hemos escuchado que desde su punto de vista Manuel Merino no debería seguir al frente del Parlamento. Debería, del otro lado, proceder la moción de vacancia presidencial. Se da el contexto independientemente del momento y cómo estamos, pero ¿está realmente bien sustentada esa moción de vacancia desde su punto de vista? Yo creo que no. Creo que en la demanda que se ha planteado el Ejecutivo tiene mejores argumentos para ganar, porque creo que lo que se está señalando es real. Se quiere usar el mecanismo de la vacancia, que es como un recurso de última razón, o sea, como lo último a lo que vas, para no usar los procedimientos de control político, porque se sabe que los procedimientos de control político no son fáciles, justamente porque la presidencia tiene una serie de garantías por lo que representa para nuestro país. Y yo diría para la ciudadanía que te sigue, Tatiana, que nosotros hemos tenido presidentes con vaya historia mientras que han estado en el poder, que sus hermanos robaban, que hacían mal uso de los recursos del palacio, es decir, premiadas y premiados como ciudadanas y ciudadanos hemos estado. Y bueno, hemos terminado con esos presidentes y ahora ya los vemos que están en prisión preventiva o que han estado en prisión preventiva o que los van a extraditar. Y eso se busca, ¿por qué? Porque por lo menos que terminen su gestión y que paguen luego por todo lo que nos hicieron. Ese mínimo de intangibilidad presidencial es lo que se debe buscar cautelar, porque si no entramos a una sucesión indeterminada. Eso puede ser opinable para muchas y muchos, pero ese es el espíritu de la Constitución. Y por eso creo que el Ejecutivo ha hecho bien en demandar y me parece que tiene mejores argumentos para que el TC en esta oportunidad les dé la razón sobre el fondo del conflicto. Muy bien, le agradezco, doctora Ramírez, por acompañarnos esta noche. Seguramente seguiremos conversando en los próximos días porque el contexto aquí cada día es distinto y cada día vamos conociendo cosas diferentes. Muchísimas gracias y buenas noches. Así están las cosas en el país. Vamos a ver cómo van avanzando. La verdad es que una situación bastante compleja, crispada entre dos poderes del Estado y en el medio los ciudadanos, los peruanos viviendo una pandemia. Pausa y volvemos con más.